Está Isabel Galleguillo con nosotros, lo habíamos anunciado recién antes de irnos al corte. ¿Cómo le va? Un gusto verla. ¿Cómo anda? Muy buenas tardes. ¿Bien? Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes. Muchas gracias. Isabel? Muy bien. Tranquilo. Todo bien, gracias a Dios. Todo Bueno, bien. aprovechemos el poco tiempo que tenemos porque tiene que hacer consultorio. Hoy tengo que ir al consultorio. Bien. Sí, sí. Habíamos planteado con la producción, con Luis inclusive, hablar el post-estrellato, digamos. ¿Qué pasa con aquellos deportistas que llegan a un techo de fama económico y de la noche a la mañana? Bueno, por más que lo sepan, tiene un cierre, eso, y por lo general son jóvenes, ¿no? Son pibes de menores de 40 años que dejan de tener este éxito. ¿Cómo se trata psicológicamente para que no caigan en depresión o no tengan otros trastornos? Bien, sí, la verdad que el retiro es en el deportista, no solamente hablando porque el más conocido es el fútbol, ¿no? Pero en el deportista de élite, la verdad que es un tema profundo y muy estudiado, ¿no? Desde la psicología del deporte. En aquellas personas o en aquellos jóvenes y casi niños que han empezado, como decíamos la otra vez, desde edades muy precoces la actividad deportiva, y que muchas veces por la tecnificación y pasando por el elite, a veces como que relegan muchas de sus acciones hasta más simples. Yo digo que la familia siempre ahí es como muy amortiguadora de solucionarles, porque ellos, por los ritmos de entrenamiento, los niveles, no tienen mucha posibilidad de resolver cosas. Entonces, en ese proceso también se los va delimitando de recursos. Entonces, cuando hablamos de retiro, hablamos de una preparación previa para esa etapa. Porque es como, no es lo mismo, pero es muy similar a lo que sucede cuando una persona se retira de su trabajo. Cuando se jubila. Claro, cuando se jubila. En algo que han dedicado toda su vida, en donde ha adquirido mucha experticia, tiene mucho saber, tiene mucho para dar, pero se cortó, Claro, se terminó. Cambia todo, hasta los horarios que uno tiene en la vida, de levantarse temprano. El mismo deportista, imagino, la costumbre de viajar o de entrenamientos y de repente... Exacto, entonces en la psicología del deporte se ha hablado, siempre se dice que se ha teorizado mucho, pero no hemos avanzado mucho en establecer políticas claras en relación a eso, porque cuando se habla... específicamente del retiro, se habla también de un programa de desentreno, ¿no? Desentreno, sí. Y que ese programa como que incluye varias áreas, la psicológica, la pedagógica y la del médico, ¿no? La medicina. ¿Por qué? Porque todo eso va a sufrir un impacto. El cuerpo va a dejar de tener toda esa carga tan alta de entrenamiento que tenía. Entonces, ¿cómo empezamos a valorar ese cuerpo y empezar a prepararlo para menores cargas de actividades? Obviamente, teniendo en consideración qué va a pasar con ese deportista por retiro, ¿no? Si hay un programa de, a lo mejor, cambiar de deporte y dedicarme a un deporte en un nivel más tranquilo, si elegí dedicarme a la profesionalización en cuanto a ser entrenador, ojo con ser entrenador y no poner mis propias expectativas y no entender las expectativas de quienes voy a entrenar. O sea, hay como todo un proceso, y la pedagogía tiene que ver con eso, de cómo dotarlos de recursos, y no solamente dotarlos, sino empoderarlos de sus propios recursos, porque imagínense que ellos tienen toda una experticia que pueden brindar un montón. Claro. No desde el rol de deportista ya, y no con esa carga, pero sí desde otro lugar y en otras ramas. Por eso hablábamos la otra vez también, y yo soy como muy insistente en eso, en esto del desarrollo dual de los deportistas. En toda su carrera deportiva, en potenciarlos con otros recursos de estudio, comprender o vincularlos con otros roles sociales también, no solamente excluirlos al ámbito del deporte que hacen. O sea, hay un montón de factores. Eso va en la personalidad también de cada uno, porque uno puede observar grandes deportistas que después se han vinculado en el mismo deporte, o entrenador o manager, pero están vinculados. Pasarela fue presidente de su club, hay muchos ejemplos, Riquelme y demás. Hablamos de fútbol, pero en todos los deportes pasa algo parecido, ¿no? Es una cuestión de personalidad, porque hay algunos que directamente se dedican a otra cosa, les va relativamente bien o mal, pero entran en depresión, porque, como dice usted, toda una vida dedicada a algo, a hacer esto, y de la noche a la mañana se quedan sin eso, ¿no? Sí, exactamente. O sea que hay que tener como... Sí, obviamente la personalidad. Cuando hablamos de qué consecuencias puede tener un post-retiro en un deportista,
pueden haber consecuencias que son, siempre se dicen multifactoriales, que van a depender de muchos factores. Uno de ellos, la personalidad, el contexto social que tenga, la funcionalidad o la disfuncionalidad de ese contexto, el nivel en el que está, si ha sido de manera dramática o si ha sido procedimentalmente, o sea, porque a veces el retiro también es ocasionado por una cuestión que de urgencia hace que el deportista... Le pasó al Kun Agüero. En uno de sus mejores momentos de su carrera. Lo había contratado el Barcelona, ni más ni menos, y le pasó esta cuestión de salud. Entonces ahí vamos a... cuando intervenimos desde el área psicológica, ya nos da indicios para ir trabajando. ¿Y cuáles son las consecuencias cuando no ha habido una elaboración adecuada? Bueno, la depresión, trastornos de ansiedad, trastornos psicosomáticos también, empiezan como el cuerpo a expresar a Del Potro le pasó algo parecido también, ¿no? A Del Potro con sus lesiones. Exacto, y además también hay que ver qué solvencia, porque también es cierto que económica, la economía es una realidad que también les pasa. Claro, ahí en lo económico, por ahí, les paguen bien o mal, están haciendo lo que les gusta. Cuando llegue ese post, cómo se maneja, cómo se prepara uno, digamos, porque va a dejar de hacer lo que le gusta y necesita el sustento económico. Y bueno, viste que siempre digo como que soy como muy insistente en cuanto a cuánto trabajamos en el proceso en el camino que va el deportista, porque vos también en el camino, con ese dinero que ha ido como adquiriendo, que generalmente estamos hablando de los casos donde gana bien, no es la realidad de todos los deportistas. O sea, no es la realidad de todos los deportistas. Al contrario, es la minoría. Exacto, esa es la excepcionalidad, pero bueno, es la más conocida. Cuando hay toda una buena organización, una estructuración familiar que ha acompañado procesos de crecimiento y de abrirse a otras opciones económicas, ¿sí? Ahí se puede dar otro proceso más saludable a que cuando vos no has podido establecer para el futuro. Bueno, ahí hay un caso en eso, que lo hemos hablado aquí en Modo Siesta hace unos días, que es el Gillo Leal, un delantero de San Martín, década del 80, brillante, dedicó toda su vida a esto, obviamente no fue a Europa, no hizo diferencia económica, y hoy sale por las redes sociales a pedir una mano económica, ¿no? ¿Y cuántos Gillo Leal habrán? Un montón, que por ahí no trascienden. Sí, por eso te decía recién que esto es la excepcionalidad, estamos hablando de deportistas, pero lo común es que pase lo que pasa a este deportista. O sea, en nuestro país no muchos llegan y no muchos cobran lo que se cree que cobran. Entonces, cuando llegan a esta etapa del retiro, no sé si el proceso les dio tanto respaldo, si no son muy hábiles a lo mejor preparándose. Hace una persona cerca de los 40 para golpear una puerta y pedir trabajo? Por eso hablamos de que, viste, teorizamos mucho, o sea, en psicología se reconoce que se ha teorizado mucho sobre esto de programas de desentreno y de preparación para el retiro. Marcelo Roffé, que es un psicólogo argentino que la verdad que es un orgullo para nosotros porque es el psicólogo actual yo la otra vez no sé si les conté, de Colombia, está en el seleccionado colombiano. Él ha escrito un libro que se llama ¿Después del retiro qué? Claro. Porque esto es un tema que se viene hablando hace muchísimos años. ¿Cómo cuidamos también a los deportistas para prepararlos para? Está la mirada social, a ver, por ejemplo, digamos un ejemplo cualquiera, un futbolista X y lo ven trabajando de, no sé, de taxista, de kiosquero, y dicen, pero si este era el goleador de, no sé, de tal equipo, digo, por dar cualquier rubro. Está la presión social también de obviamente. Por eso hay que prepararlos, en esa preparación de entender que el deportista, por eso el otro día les decía que yo trabajo mucho sobre la persona y sobre que entiendan que no solamente su deporte. Claro. No soy un buen jugador de fútbol, además, soy una persona, entonces como que empoderarlo de todos esos recursos que tienes para que cuando tenga que cambiar su rol, porque en alguna situación va a tener que cambiar, no sea tan difícil por el grado, y ojo, también en el proceso, lo que hablábamos la otra vez, tener en cuenta la exposición social, cuánto de eso me creo que es real, y cuánto... Los famosos pies sobre la tierra, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo les contaba que a mí me ha tocado trabajar con adolescentes que han como iniciado como muy precozmente, y bueno, el acompañamiento es esto de ir despacio, ir acompañando ese proceso paulatino y de no
subirlos a un ascenso que suele ser muy vertiginoso y que luego Como la sube caída. rápido también desciende en algunos Puede casos. ser, exacto, en algunos casos. sí. No necesariamente siempre, pero debemos como que cuidar al deportista, a todos los deportistas, para no dejarlo tan solo en esa etapa donde ya en esa funcionalidad como deportista de alto rendimiento no está pudiendo darlo porque... Isabel, sabemos que no tiene tiempo, tiene que hacer consultorio. Sí, de algo hay que vivir, trabajar, porque Isabel. hay que trabajar. Pero le quería preguntar lo último, en el sentido de la importancia, por supuesto, de los profesionales como ustedes, pero también el entorno, ¿no? Los amigos del campeón, como se dice, ¿no? Por ahí cuando están arriba tiene un montón alrededor. Exactamente. Hasta que te asesoran para hacer negocio que después son un fracaso. Yo creo que los profesionales y la familia en este sentido son las patas clave. Es fundamental el entorno familiar. Y ojo, porque el entorno familiar funcional. En el entorno también puede haber mucha disfuncionalidad. ¿Cuál es el caso? ¿Pérez Roldán? Pérez Roldán. Que lo denunció al padre. Claro. Pero también tenemos el caso del Potro, que creo que también el padre hizo malversaciones de todos los recursos que había hecho, que él había logrado en su carrera. O sea, sí, por ahí uno cree que el papá... Bueno, hay excepciones también. Exacto. Siempre, a mí yo... Iba a decir Luis Miguel, pero ya me iba para la música. Claro, no vamos a otro rubro. Pero siempre, yo no romantizo nada. A mí me gusta, como ojo, miremos todo, porque en todos los ámbitos hay... En el consultorio se detecta eso. Digamos, en la charla con el deportista, la parte económica surge por ahí que bueno, que pero papá Luis, o si que hoy la los pareja chicos... no están haciendo las cosas como corresponde. ¿Se los aconseja en ese sentido también? Y hasta donde te dejan. Porque generalmente no van a llegar a nosotros. Claro. Porque a veces, como, viste, se intenta como resguardar. Que no vaya a abrir los ojos. Hay como mucha cuestión, ¿ves? Pero sí es cuestión de ir a ver inferiores. Los papis creen que tienen a un Martinazo, un Panchito Velázquez, cosas que ellos no fueron, lo quiere ver reflejado en sus hijos. Todos quieren tener a Messi. Ahora, ¿por qué? ¿Para ser Messi o para salvarse económicamente? Sí, hay de todo. Por eso les digo que hay que siempre hay que mirar como con ojos muy reales, y las realidades todas no son las mismas. Siempre hay funcionalidad, hay cuestiones muy saludables y hay disfuncionalidad, que también hay que estar atenta a esa realidad. Isabel, es un gusto. No, muchas gracias por la invitación. Hablando, pero bueno, muchas gracias. El consultorio nos espera. Nos espera. Muchas gracias. Isabel, Gracias por la con invitación. nosotros. Breve pausa, en modo siesta, ya seguimos.